En 1996, un artículo revolucionó no solo a la comunidad científica, sino al mundo entero. Habían descubierto vida en Marte. Bueno, en un meteorito que procedía de Marte. En el artículo, David McKay y el resto de autores de la publicación sugerían que habían encontrado unas estructuras fósiles que podrían ser el resultado de la actividad de organismos vivos en el meteorito ALH 84001. El impacto generado por esta publicación causó un gran revuelo en todo el mundo. Es más, el propio presidente de los Estados Unidos en aquel momento, Bill Clinton, compareció en rueda de prensa para hacer declaraciones a este respecto. The American space program will put its full intellectual power behind the search for further evidence of life on Mars. Y no solo el presidente, también escritores como Dan Brown, sí, el del Código Da Vinci, se lanzaron a escribir novelas sobre conspiraciones en las que el gobierno y la NASA escenificaban el descubrimiento de un meteorito con evidencias de vida para conseguir más financiación. O en un capítulo doble de Expediente X, en el que Mulder era contagiado por una bacteria marciana como parte de un experimento del gobierno ruso a partir de una muestra de un meteorito caído en Siberia. Pero empecemos por el principio. ¿De dónde venía este meteorito? Bueno, el ALH 84001, no el de los rusos de Expediente X. ¿Dónde lo habían encontrado? ¿Y habían descubierto realmente vida en Marte? Hola, soy Rafa y esto es La Linterna de Aristóteles. 3, 2, 1, lift off. En 1969, un equipo de la expedición japonesa de investigación antártica se encontraba en la región de las montañas Yamato, instalando postes geodésicos para poder medir la acumulación o pérdida de hielo durante varios años. Antes de partir, el investigador principal y jefe de campaña, Masaru Yoshida, hizo una visita al prestigioso doctor en geología y especialista en petrología, Masao Gorai, y le ofreció traer como regalo algunas rocas que el profesor considerara interesantes. Este le contestó medio en broma que le trajera algunos meteoritos, que seguro que en la Antártida serían fáciles de encontrar por el contraste con la nieve. Y así, el 21 de diciembre de 1969, mientras instalaba unos postes al suroeste de las montañas Yamato, Renji Naruse, uno de los investigadores del equipo, encontró 3 piedras que le llamaron la atención en la superficie de la capa de hielo. A la vuelta al campamento base, se las enseñó a su jefe de campaña, Yoshida, que sin ser un experto en meteoritos, las examinó y notó que la más grande tenía una corteza de fusión y que aunque inicialmente se parecía a la eyección volcánica, su interior no era así. Las otras 2 piedras se parecían a, según sus palabras, bolas deformadas cubiertas por una corteza brillante y algo heterogénea con material vítreo, lo que le hizo pensar que podrían ser meteoritos. Este descubrimiento fue accidental, pero animó entonces a su equipo a recoger todas aquellas rocas que les pudieran parecer meteoritos. Durante los siguientes 10 días recolectaron 6 piedras adicionales, sumando un total de 9, que fueron posteriormente identificados efectivamente como meteoritos por el profesor Gorai tras su regreso a Japón. Este hallazgo tan sorprendente, debido a la inusual concentración de meteoritos en un espacio tan reducido, llevó a sucesivas campañas de recolección, y a partir de 1976, Estados Unidos se unió también a Japón en esta búsqueda a través del proyecto ANSMET, dirigido por Bill Cassidy, descubriendo una significativa cantidad de meteoritos. En total, en la Antártida hasta la fecha, se han descubierto más de 50.000 meteoritos. Pero, ¿por qué se encuentran tantos meteoritos en la Antártida? Pues esto es debido a una combinación de factores geológicos y climáticos únicos que facilitan su concentración, visibilidad y preservación. Los vientos catabáticos, que son vientos fríos y densos que descienden por las laderas, exponen el hielo, evitan la acumulación de nieve y contribuyen a los efectos de ablación, concentrando los especímenes de meteoritos más pequeños en el borde del hielo y a favor del viento. La mayoría de las áreas de superficie de hielo desnudo, el hielo azul, donde se encuentran los meteoritos, están aisladas de fuentes cercanas de rocas terrestres. En esta zona, cualquier roca que se encuentre es casi con toda certeza un meteorito. El contraste entre el hielo y los meteoritos oscuros hace que sean más fáciles de detectar visualmente. Además, las condiciones frías y secas de la Antártida minimizan la meteorización terrestre, lo que ayuda a preservar los meteoritos en un estado de conservación excelente.
Hoy en día, y con la ayuda de imágenes por satélite, es incluso posible localizar áreas de hielo azul expuesto y comprender la forma y topografía del campo de hielo. De hecho, recientemente, Verónica Tolenar, glacióloga de la Universidad Libre de Bruselas, y sus colegas han estado trabajando para identificar más de estos puntos calientes de meteoritos. Han publicado un mapa de toda la Antártida que incorpora hallazgos previos de meteoritos, junto con una amplia gama de observaciones por satélite para las zonas más probables en las que encontrar nuevos meteoritos. Pero ¿dónde y cuándo encontraron el que es hoy en día el meteorito más famoso del mundo, el ALH 84001? Pues bien, como comentábamos antes, y tras el descubrimiento de la Antártida como ese santuario de meteoritos, los Estados Unidos se unieron a los japoneses y ya en el verano austral de 1976 y 1977 hicieron un descubrimiento importante de meteoritos en las regiones de Allan Hills y Victoria Land. Hasta hoy este proyecto ha estado activo con numerosas campañas de recolección de meteoritos a lo largo de estos casi 50 años, y hasta 2023 habían recolectado más de 23.000 meteoritos, que sumados a los esfuerzos de otros países como China, Japón o Europa, alcanzan esa cifra de más de 50.000 meteoritos detectados hasta la fecha en la Antártida. Efectivamente, un auténtico santuario de meteoritos. Y fue precisamente en una de esas campañas, el 21 de diciembre de 1984, que la geóloga estadounidense Roberta Score descubrió una extraña roca mientras hacía la patrulla de búsqueda ese día junto a otros de sus compañeros en sus motos de nieve. Según su descripción, era gris oscuro con toques verdosos del tamaño de un pomelo, que destacaba claramente sobre el hielo azul de la zona oeste del campo de hielo de Allan Hills. Y aunque ya habían descubierto más de 100 meteoritos en esa campaña, Robbie, que era como la llamaban los amigos, la clasificó posteriormente el primero, porque fue uno de los que más le había llamado la atención. De esta clasificación precisamente viene lo que es la nomenclatura utilizada para nombrarla, ALH 84001. 001 por ser el primero en clasificarlo, 84 por el año, 1984, y ALH por haber sido descubierto en la región de Allan Hills. En un primer momento, y sin un análisis más exhaustivo, el meteorito fue clasificado como una diogenita, es decir, un meteorito rocoso similar a las rocas ígneas terrestres, que está dentro del grupo de las acondritas y que se cree que procede del cinturón de asteroides. ¿Y cómo sabemos de dónde vienen los meteoritos? La clasificación y determinación del origen de un meteorito se basa en una combinación de observaciones de campo y análisis de laboratorio sobre su edad, composición, estructura y características isotópicas, buscando similitudes con cuerpos celestes conocidos. Gracias a técnicas como la datación radiométrica, se ha podido estimar que aproximadamente el 99,8% de los meteoritos clasificados como tal tienen una edad de 4.600 millones de años. En la Tierra no encontramos rocas de estas edades debido a la constante transformación de la superficie por la tectónica de placas, por lo que se cree que representan materiales de los inicios de nuestro sistema solar, y probablemente la mayoría proceden de la región del cinturón de asteroides, donde se encuentra una gran cantidad de asteroides de este periodo. Asimismo, podríamos también afirmar que cualquier otro meteorito más joven tendría que venir entonces de la Luna o de otro planeta. Pero ¿cómo saber de dónde proviene? Pues para poder identificar meteoritos, se puede analizar su composición química y compararla a muestras conocidas, como por ejemplo a las muestras de rocas lunares traídas por los astronautas de las misiones Apolo. De forma similar, también se pueden analizar las pequeñas burbujas de gas que se hayan podido quedar atrapadas al cristalizar la roca en el momento de su formación. Analizando estos gases, se sabría la composición de la atmósfera en la que se formó esa roca. De esta manera, y gracias a los datos recogidos por las sondas Viking en la década de los 70, se ha podido determinar que menos de 300 meteoritos de los casi 70.000 descubiertos hasta la fecha son de origen marciano. Comprenderás ahora lo escasos y valiosos que pueden ser estos meteoritos para la comunidad científica. Pero como comentábamos en un principio, y con un análisis visual preliminar, el meteorito que nos ocupa fue clasificado como uno de tantos provenientes del cinturón de asteroides por su aspecto rocoso. Pero en un artículo publicado en 1994, y tras un análisis más exhaustivo de su composición petrográfica, David Middelfeld, un especialista en meteoritos de la NASA, informó del desenmascaramiento del ALH 84001, que había estado disfrazado de diogenita en la colección de meteoritos antárticos desde 1985. Esta afirmación también fue respaldada por las mediciones isotópicas de oxígeno realizadas por dos eminencias en la materia, como la química Toshiko Maeda y Robert Clayton, que confirmaron su relación con el grupo de meteoritos SNC, los cuales se consideran muestras de la corteza marciana. Pequeño inciso. Por cierto, muy interesante la historia de estos dos investigadores, de Maeda y Clayton, que desde los años 70 hasta finales de los 90 se hicieron famosos por su estudio de los isótopos de oxígeno en la clasificación de meteoritos. Lo digo por si quieres adentrarte en otra apasionante investigación. Bueno,
Pues fue en ese momento cuando descubrieron el verdadero origen marciano del meteorito, donde esta roca, al principio una de tantas, cobró un renovado interés por parte de la comunidad científica, ya que claro, hasta la fecha, y sin haber tenido una misión de recogida de muestras directas de Marte, la única fuente que tenemos de material del planeta rojo es la que nos haya llegado, pues, como caída del cielo. En fin, se llegó a la conclusión de que, tras millones de años, esta roca se desprendió de la superficie marciana y viajó por el espacio durante 16 millones de años antes de caer en la Tierra hace unos 13.000 años y ser finalmente descubierta en la Antártida en 1984. Todo un viaje. A partir de aquí, diferentes instituciones y centros de investigación solicitaron muestras para su estudio y se publicaron numerosos artículos científicos, incluyendo, como no, el ya famoso de Mackay y colaboradores en 1996. En su artículo Búsqueda de vida en Marte, posible actividad biogénica en el meteorito marciano ALH 84001, David Mackay y colaboradores proponen que el meteorito presenta evidencias compatibles con la existencia de vida pasada en Marte. Bueno, pero para explicar esta parte tenemos que meternos un poco en materia. Uno de los pilares principales en los que soportan su estudio es la presencia de hidrocarburos aromáticos policíclicos y que son compuestos derivados de la transformación térmica de materia orgánica, típicamente en entornos de baja concentración de oxígeno y temperaturas de entre 300 y 1000 grados centígrados. Unos ejemplos podrían ser los incendios forestales, en los que la materia orgánica arde sin suficiente oxígeno, o en erupciones volcánicas, donde la combustión parcial de materia orgánica enterrada o gases volcánicos puede producirlo. Pero también, y aquí es donde está la clave, restos de plantas y organismos marinos ricos en compuestos aromáticos pueden transformarse lentamente y a temperaturas más bajas en HAP, durante la formación de carbón y petróleo por procesos geológicos en entornos de alta presión durante millones de años. Vamos, lo que conocemos todos como combustibles fósiles y que tienen un origen biológico. Pero es más, Mackay y sus colegas encontraron estos hidrocarburos asociados a glóbulos de carbonato, que es la imagen que seguro que todos recordamos y que dio la vuelta al mundo. Y es que en la Tierra numerosos organismos pueden generar estructuras precipitando carbonato, por métodos como la biomineralización biológica controlada, ya que lo hace de manera que controlan la estructura que van formando, como por ejemplo las conchas de moluscos, aunque la más habitual es la producida por organismos más pequeños como bacterias, a través de lo que se conoce como biomineralización inducida, en la que el mineral, habitualmente calcita, argonito o siderita, se forman como resultado indirecto del metabolismo bacteriano, que cambia el microambiente químico a su alrededor, elevando el pH y aumentando por tanto la concentración de carbonato disponible. Si en el ambiente hay también calcio, magnesio o hierro, se forma un estado sobresaturado que favorece la cristalización de gránulos o agregados alrededor de la célula, formando así estructuras sólidas que perduran en el tiempo, incluso después de haber desaparecido los organismos que indujeron su formación, pero dejando esta huella de actividad biológica tras de sí. Una posible explicación a las formas que se encontraron en las imágenes hechas con el microscopio electrónico. Estos descubrimientos, además de otros como la formación de fases secundarias de los glóbulos de carbonato, como magnetita o sulfuros de hierro, que en nuestro planeta suelen estar asociados a entornos microbianos, o el hecho de que la aparición de los hidrocarburos era mayor en las regiones donde también se encontraban las mayores concentraciones de esos glóbulos de carbonato, llevó al equipo a afirmar que el ALH 84001 presentaba posibles evidencias o huellas de actividad biológica en el pasado de Marte. Y aquí es donde se monta entonces el revuelo global y el gran debate mediático, pero también científico. Porque claro, como diría el bueno de Carl Sagan, afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias. Extraordinary claims require extraordinary evidence. Ahí es donde la ciencia, como manera de intentar comprender nuestro entorno, se vuelve una herramienta potente, pero también implacable. Desde la comunidad científica se lanzaron a analizar las afirmaciones de Mackay y su equipo y se encontraron con el primer problema. Y es que, si bien es verdad que el cúmulo de evidencias presentadas en su artículo podrían ser asociadas a procesos biológicos, también todos y cada uno de ellos podían ser debidos a procesos totalmente inorgánicos. Para ser justos y siendo conscientes de este hecho, hay que decir que Mackay y el resto de autores hicieron también constar este hecho en el propio artículo. Y es que en el caso de los hidrocarburos, y como comentamos anteriormente, pueden ser producidos por procesos totalmente abióticos como la pirólisis, es decir,
la descomposición química de la materia orgánica en ambientes con ausencia de oxígeno, por ejemplo en erupciones volcánicas, en la formación temprana de planetas, e incluso sabemos que son abundantes en el medio interestelar como cometas, meteoritos y polvo cósmico. Estudios posteriores han revelado que en el caso de los HAPs encontrados en el meteorito ALH 84001 no requerirían una fuente biológica selectiva para su formación, sugiriendo con mayor probabilidad un origen abiótico. Igualmente, numerosos artículos e investigaciones asociaron la formación de esos glóbulos de carbonato a ambientes con temperaturas muy elevadas, del entorno de los 700 grados centígrados, y no en las que proponían McKay y sus colegas de entre 0 y 80 grados centígrados, por lo que los haría incompatibles con un origen biológico. Además, su tamaño, mucho menor que los normalmente asociados a procesos biológicos en la Tierra, que son mucho mayores, hacían dudar de que fueran viables como estructuras vivas. Y es más, un estudio reciente del mismo meteorito publicado en 2022, también en la revista Science, confirma que en un Marte primigenio, hace aproximadamente 4.000 millones de años, funcionaban dos mecanismos de formación de precipitados de carbonato, como la serpentinización y la carbonatación mineral, a través de la interacción agua-roca. Los resultados de sus análisis en las muestras del meteorito son consistentes con procesos hidrotermales acuosos abióticos, es decir, no originados por procesos biológicos, y sugieren que la síntesis orgánica biótica ocurrió en Marte temprano en la historia del planeta y continuó durante gran parte de su historia. Y es así como, con estos y otros estudios y análisis posteriores del meteorito, la apisonadora de la ciencia puso en duda todos y cada uno de los argumentos usados por McKay y colaboradores en su artículo, y por lo que, a día de hoy, no nos puede llevar a asegurar que encontramos evidencias irrefutables de la existencia de vida en Marte, ahora o en el pasado. Eso sí, gracias a la controversia generada, lo que está claro es que este artículo impulsó la exploración y la búsqueda de vida fuera de nuestro planeta y generó gran interés tanto en la vida pública como en la comunidad científica. Más misiones para explorar no solo Marte, sino también otros planetas y lunas de nuestro sistema solar, y la explosión de una disciplina de la ciencia llamada astrobiología. Y para hablar de esto, tenemos hoy con nosotros a Alfonso Fernández Davila, astrobiólogo e investigador del Centro Ames de la NASA en California. Hola Alfonso, y bienvenido a la Linterna de Aristóteles. Quería empezar preguntándote un poco cuál es tu opinión sobre el artículo ese publicado en 1996 sobre el posible descubrimiento de estructuras asociadas a procesos biológicos en el famoso meteorito de Marte. En realidad hay dos momentos importantes en la historia de la astrobiología. Uno de ellos fue antes de la astrobiología conocida como tal, que fue la misión de las sondas Viking a Marte a mitad de los años 70, 1975, que fueron en realidad la primera y hasta ahora la única vez en las que hemos buscado evidencias de vida en otro planeta. Los resultados de Viking, que dan para otro podcast, causaron un revuelo significante en cuanto a un debate de si encontraron o no encontraron evidencias de vida. El consenso científico en general es que los resultados que obtuvieron las dos sondas se pueden explicar perfectamente en ausencia de vida, pero marcaron lo que tendría a ser la astrobiología, en ese momento llamada exobiología, marcaron ese campo de investigación durante prácticamente 20 años. Lo del programa de la sonda Viking, aún así, sí que por lo menos hicieron estudio o cogieron muestras de lo que era la atmósfera, ¿no? de Marte. Esas sí que por lo menos, porque sé que esas creo que esas se usan para incluso correlacionar a lo mejor saber si un meteorito es de Marte o no, pues saber un poquito lo que es la información, ¿no? de esas naves que recopilaron de la atmósfera marciana. Así es, hay una conexión directa entre Viking y Allen Hills en los años 90, que como bien dices, Viking hizo muchas cosas. De hecho, la parte de búsqueda de vida de Viking fue algo que casi añadieron hacia el final, con la idea de que de paso, ya que vamos a Marte, ¿por qué no hacemos un par de experimentos biológicos a ver si encontramos algo? Pero Viking, las dos sondas eran mucho más complejas y completas. Hicieron mapas geológicos mientras estaban la componente que estaba en órbita, tomaron muestras de la atmósfera, y a partir de esas muestras de la atmósfera se conoce la composición de gases y de isótopos de algunos gases en la atmósfera de Marte. Y entonces,
al extraer muestras de atmósfera atrapada en los meteoritos, a través de esas comparaciones se puede establecer esta composición química, casa con lo que sabemos de Marte, entonces es muy posible que el meteorito viniera de ahí. Y así es como una de las formas en las que sabemos que el ALH 84001, viene de Marte, gracias a Viking. Sí, precisamente esa es una de los avances de Viking, aunque creo que otro tipo de experimentos que llevaba, a lo mejor las Viking no fueron tan exitosos, o por lo menos dejaron a lo mejor pruebas, las de orgánicos creo, ¿no? Que dejaron a lo mejor pruebas un poco no muy concluyentes. Luego creo que se supo que era por algún fallo en el planteamiento a lo mejor del experimento, ¿no? Que se quemaron a lo mejor si hubiese posibles orgánicos, pero bueno, si igual me lo explicas tú mejor. Así es, había 4 experimentos, por llamarlos de una forma, en Viking, apuntando o preguntando sobre la posibilidad de la existencia de vida en Marte. Sin entrar en los detalles, uno de ellos era buscar evidencias de compuestos orgánicos. La presencia de compuestos orgánicos de por sí no es evidencia de vida, pero sí que es un aspecto importante del puzzle. Y una de las sorpresas de los resultados sorprendentes de Viking es que no encontraron evidencias de compuestos orgánicos. Bueno, de hecho, las evidencias de compuestos orgánicos que encontraron las explicaron en su momento como contaminación terrestre. Compuestos orgánicos que habían ido a Marte junto con los instrumentos. Con el tiempo y a medida que hemos aprendido un poco más sobre la química de Marte, hay grupos que han revisitado esos datos y esos experimentos, y parece que hay indicios de que en realidad Viking sí que detectó compuestos orgánicos. Muy bajas concentraciones, pero parece ser que encontraron. Y eso es interesante, cómo la historia de la ciencia puede tomar distintos caminos en función de este tipo de eventos, porque la ausencia de orgánicos en su momento apuntilló las ideas de que los experimentos biológicos no detectaron vida. Si bien algunos experimentos podían haberse interpretado como presencia de vida, la ausencia de orgánicos era como que pues, difícil de reconciliar con la presencia de vida. Pero ahora que sabemos que Viking en realidad encontró orgánicos, entonces ha habido gente que ha vuelto a pensar en los experimentos biológicos de Viking bajo esa perspectiva. Así que las cosas podrían haber cambiado de forma significativa en la exploración de Marte si en realidad los resultados de Viking de la búsqueda de compuestos hubieran sido distintos. ¿Hay algún tipo de camino que se pueda asegurar algo nuevo sobre eso, o es simplemente que hay otra vez un interés? Lo digo por si es mencionable ahora o simplemente es otra línea de investigación que... ¿Dices para volver a revisitar Viking? No, sí, bueno, que están revisitando Viking y que lo que me acabas de decir, que sí que a lo mejor de esos experimentos han extraído que sí que han descubierto, ¿no? Si está probado, si es que es algo, entonces una línea de investigación que se ha abierto también nueva, si sigue pujante o simplemente ha servido para decir, vale, hay orgánicos como puede haber en un meteorito, como puede haber o tienen alguna implicación mayor dentro de lo que es el estudio de vida o de vida pasada en Marte. Sí, no, en realidad, pese a que ahora parece que hay apoyo a la idea de que Viking encontró compuestos orgánicos, eso no ha revitalizado en realidad los experimentos de búsqueda de vida de las ondas Viking. Yo creo que todavía hay un consenso general en la comunidad científica de que no, esos experimentos se pueden explicar perfectamente en la ausencia de vida, aunque sí que hay gente que ha apuntado a esa eventualidad, a la reinterpretación de los análisis orgánicos, para decir que el caso no está totalmente cerrado. Pero no creo que podamos extraer más información de Viking que vaya a mover la aguja en un sentido o en el otro sentido. Vale, bueno, y después de un poco esa experiencia en su momento de un poco de chasco, ¿no? De los experimentos de Viking en lo que a búsqueda de vida se refiere, llegamos a 1996 y surge este artículo y este nuevo interés otra vez en la posibilidad de la existencia de vida pasada.
probablemente, pero existencia de vida no obstante en Marte, ¿no? Y chasco es una buena palabra porque entre 1975 y 76, cuando las sondas Viking van a Marte, hasta 1996, poco pasa en la exploración planetaria, por lo menos en la exploración de Marte. El tema de la búsqueda de vida cae como un poco en desprestigio y en gran medida por el chasco de los resultados de Viking. Y después en 1996 aparece este artículo en Science de un grupo liderado por gente del centro de la NASA, en el que encuentran o sugieren haber encontrado 5 indicadores de la posible existencia de vida en Marte en el pasado. Y eso es importante, no indicadores de que haya vida en Marte hoy, sino indicadores de que pudo haber vida en el pasado. Y eso causa un revuelo en la comunidad científica, incluso fuera de la comunidad científica, hay ruedas de prensa y también causa una nueva revolución en el mundo de la exobiología, que en ese momento pasa a llamarse astrobiología. Y pasa una serie de cosas programáticas dentro de la NASA y tal que crean un nuevo espacio para ese tipo de ideas y de estudios científicos de búsqueda de vida. Corrígeme si me equivoco, pero dentro de lo que era el estudio de esos 5 indicadores, ¿no? Uno que habíamos comentado aquí ahora en el programa al inicio, era un poco lo que es los glóbulos de carbonato y lo que es los procesos de carbonatación o de precipitados de carbonato. Y de hecho creo que en el artículo mencionan algo o hablan de también que puede ser una forma secundaria de formación de lo que es más la magnetita, ¿no? Sería como uno de los compuestos que ellos proponen, ¿no? Y yo creo que tú ahí igual con la magnetita tenías algo de alguna vinculación, ¿no? En lo que es tu investigación o el inicio de tu investigación como científico, ¿no? Como investigador, a ver si nos puedes hablar de eso. Ahí está un poco el hilo conector entre la ALH y mi carrera científica en la astrobiología. Como dices, una de las cosas que encontraron fueron pequeños cristales de magnetita. La magnetita es un óxido de hierro, es un mineral que es un imán, se comporta como un imán. Y la presencia de ese mineral en cuestión de por sí no es especialmente interesante porque la magnetita ocurre de forma natural en muchos ambientes, pero lo que encontraron que les llamó la atención fueron que los cristales que veían, que observaban en el meteorito de magnetita, parecían estar confinados a una cierta estructura y un cierto tamaño, y también a una cierta pureza. Y esas 3 cualidades, la estructura, la forma del cristal, el tamaño de los cristales y la pureza del mineral, les llamó la atención porque normalmente ese tipo de esas características normalmente están asociadas a procesos biológicos. La biología controla lo que genera en forma, en tamaño y en composición. Entonces, esa observación les llamó la atención. Y apuntaron a un ejemplo en la Tierra, un tipo de bacterias llamadas bacterias magnetotácticas, que generan cristales de magnetita de tamaños, formas y composiciones parecidas a las que encontraron en el meteorito. A partir de ahí, creo recordar, ¿dónde estabas tú entonces en ese momento? ¿Estabas en Múnich, creo? Yo en el 96 estaba en la universidad todavía, pero unos años más tarde, al terminar la carrera, haciendo mi doctorado en Alemania, en Múnich, estudiando un tema totalmente distinto a todo esto, estaba estudiando el tema de la magnetorrecepción, el sentido magnético, la orientación magnética de los animales y cómo ciertos animales consiguen detectar el campo magnético terrestre y usarlo para orientarse en sus migraciones, etc. Esa investigación en la que estaba yo involucrado también tenía una componente de cristales de magnetita sintetizados por organismos. Y como parte de esa investigación también estudiaba esas bacterias magnetotácticas y la formación de esos cristales. Entonces, en el año 2001, después de Alan Hills y otro grupo que no estaba asociado al grupo original que estudió el meteorito, detectó otro indicador
o lo que ellos propusieron como ser otro indicador de posible actividad biológica en Marte capturado en el meteorito. Y eso fue, no los cristales, no solamente que los cristales de magnetita parecían tener un tamaño, forma y composición compatibles con la producción por bacterias o microorganismos, sino que encontraron lo que parecían ser cadenas de cristales. Es decir, los cristales parecían estar organizados como en una cadena, como un collar de perlas. Y eso sí que es muy difícil de explicar en ausencia de vida. Puedes ir a casa, comprar 4 o 5 imanes pequeños o cristales de magnetita, y si los pones juntos vas a ver que forman como se colapsan en formas embólicas de cristales. Y si intentas ponerlos uno detrás de otro en una cadenita, vas a ver que la tendencia va a ser a colapsarse. Esas formas, esas estructuras en cadena, solo se conocen como procesos biológicos. Precisamente las bacterias magnetotácticas, dentro de sus cuerpos celulares, tienen cristales, cadenas de cristales de magnetita que utilizan por distintas razones. Entonces, ese artículo en el 2001, que se publicó en el 2001, sugería que de todo lo que habían detectado originalmente en el meteorito, esa era la evidencia más clara de que hubo un agente biológico que causó la formación de esos cristales de magnetita en cadena. Y el autor de ese trabajo, uno de los autores de ese trabajo, trabajaba en el centro Ames de la NASA, donde trabajo yo ahora. Y claro, les interesó en ese momento buscar otros ejemplos donde podamos encontrar esos cristales de magnetita producidos en ambientes terrestres por organismos terrestres, para compararlos con lo que ellos veían en el meteorito y establecer realmente que son procesos similares o si no análogos. Es decir, que lo que pasó en el meteorito es lo mismo que hacen las bacterias en la Tierra, luego esto podría ser evidencia de vida. Y así es como ellos contactaron a nuestro grupo en Múnich y nos invitaron a colaborar con ellos en un pequeño proyecto que consistía en ir al desierto del Mojave, aquí en California, donde hay sedimentos lacustres de lagos que se formaron en el pasado, ahora están secos, y la idea era buscar en esos sedimentos cadenas de cristales de magnetita producidos por bacterias en la Tierra, para después compararlos al ejemplo del meteorito en Marte. Es decir, utilizamos el desierto como un ambiente análogo a Marte o análogo al ambiente donde ese meteorito se formó en Marte. Y así es como vine yo a Estados Unidos, a empezar con ese proyecto y ayudar a ese grupo a demostrar que lo que había en el meteorito era realmente biología marciana. Cuéntanos entonces cuáles fueron las conclusiones un poco de esa investigación. El proyecto duró como un año. Hubo bastante trabajo al principio, fuimos al terreno, fuimos al desierto, tomamos muestras, pasé mucho tiempo extrayendo cristales de magnetita de los sedimentos, mirándolos en el microscopio electrónico. Estos cristales son tan pequeños que hacen falta microscopios muy especializados electrónicos para poder observarlos. Hicimos viajes a otros ambientes desérticos en Israel, por ejemplo, al desierto de Negev. Ahí tuve mi primera introducción a lo que serían esos desiertos duros, desiertos extremos. Y bueno, el proyecto duró como un año. Por razones tanto científicas como personales, el proyecto se paró y a partir de ahí yo empecé a involucrarme en otros tipos de estudios asociados a Marte, asociados a la vitalidad de Marte, a la búsqueda de vida en Marte, pero no directamente conectados a la estrella de Los Ángeles, más conectados al estudio de ambientes desérticos como ambientes análogos o parecidos a Marte. Y eso me llevó por otros derroteros y 20 años más tarde pues sigo también en ese tema y en otros temas. Comentas lo de ambientes análogos, lo has dicho un par de veces, que se fueron, por ejemplo, al desierto a ver cómo un poco la vida a lo mejor podía haber generado ese tipo de estructura. Y yo creo que la palabra clave es lo de ambientes análogos. No sé si nos puedes explicar un poco qué es un ambiente análogo y para qué se usa. Sí, yo también desconocía el concepto hasta que vine aquí la verdad es que es una idea sencilla pero muy útil. La idea es que
cuesta mucho dinero mandar sondas a Marte. Esas sondas que mandamos a Marte tienen capacidades limitadas. Solo puedes mandar un cierto número de instrumentos, solo puedes tomar un cierto número de muestras, observaciones. No puedes cubrir una gran superficie del planeta. Entonces, solo estudiar Marte a través de sondas robóticas es trabajo lento, arduo y complicado. Y la idea es que podemos ir a ambientes terrestres que no son Marte, pero se parecen en algún sentido a Marte, y a través de ese estudio de esos ambientes podemos, o bien interpretar mejor los datos que vienen de las ondas robóticas de Marte, o bien mejorar el diseño de las próximas sondas que queremos enviar al planeta, para que puedan, por ejemplo, podemos ir a ambientes terrestres donde la superficie, en temas de la composición de las rocas o la dureza de las rocas es parecida a las de Marte, y ahí podemos probar instrumentos, taladros para tomar muestras o instrumentos para hacer mediciones, y convencernos de que los instrumentos que pueden operar en esos ambientes análogos están listos para ser enviados a Marte, o si hay que cambiar ciertos aspectos. Ese es un aspecto de ambientes análogos. Y la otro, quizá el aspecto más importante, es aprender a través de esos ambientes análogos cosas que nos puedan ayudar a entender un poco mejor el potencial para la vida en Marte, de forma un poco genérica, pero sencilla. Si vamos a los ambientes más secos de la Tierra, a los desiertos más extremos, y resulta que no encontramos vida en esos ambientes, o que la vida no es posible en esos ambientes, entonces uno podría pensar que Marte, que es mucho más seco que cualquier ambiente seco terrestre, seguramente la vida tampoco es posible en ese ambiente. Uno de los, por ejemplo, de los ambientes habla un análogo, por ejemplo, en cuanto a lo que es a la presencia o no de agua, ¿no? Lo que es la aridez. Y habías comentado antes, ¿no? Que habías estado en el desierto de Mojave o en el desierto en Israel. Otro ejemplo, bueno, a lo mejor muchos conocen que uno de los desiertos más desiertos de todos los desiertos es el desierto de Atacama. No sé si en ese, por ejemplo, has llevado a cabo algún tipo de investigación o de estudio. Darwin fue la primera persona que realmente observó el desierto de Atacama con los ojos de un científico y lo describió como un desierto completo y absoluto y un lugar horrendo para la vida. Lo describió en términos bastante negativos. Es la región fuera de los polos más seca de la Tierra. Y por lo tanto, hombre, por lo que tenemos entendido, si es lo más seco, lo más árido y no hay agua, pues entonces tampoco hay vida, ¿no? Esa es una de las razones por las que, al mismo tiempo que estaban sacando los estudios de Alan Hills, 1995-96, hubo una expedición liderada por gente de aquí de Ames, que fue al desierto de Atacama y empezó a observar el desierto desde el punto de vista de un ambiente análogo a Marte. Ahí se dieron cuenta, en realidad, aunque ya había habido expediciones anteriores y se conocía el desierto como un ambiente extremadamente seco, ahí se tomaron observaciones meteorológicas durante un año, y realmente se comprobó la aridez extrema de ciertas regiones de Atacama desde el punto de vista, y empezó a establecerse esa conexión como análogo a Marte. Así que existe también ese solapamiento entre Alan Hills y el inicio de la actividad del estudio del desierto, ambientes análogos. Y es eso, esas partes tan secas del desierto de Atacama. Para darte una idea, por ejemplo, cuando la gente piensa en desiertos, pensamos en los desiertos icónicos de las series, de las películas o de las documentales del Sahara, con sus dunas, o el desierto de Negev en Namibia también. A rasgos generales, sitios como el Sahara son aproximadamente 100 veces más húmedos que las partes más secas del desierto de Atacama. Eso te da una idea de realmente la aridez extrema. Y esos primeros estudios que se hicieron en Atacama, con conexiones a Marte, precisamente una de las preguntas que se planteaban es: ¿puede existir la vida aquí? Y en otra conexión cósmica de cómo funcionan estas cosas, uno de los experimentos que hicieron al principio en Atacama fue replicar los experimentos de Viking, que Viking había hecho en Marte. Y curiosamente tuvieron resultados muy parecidos. También trataron de extraer
O sea que los mismos experimentos para la búsqueda de vida, ¿no? que se llevaron a Marte, ¿no? En las sondas Viking, lo llevaron a hacer esa réplica del experimento en el desierto de Atacama. Sí. ¿Y dieron el mismo resultado? Parecidos. Resultados parecidos. No era exactamente el mismo instrumento, pero la metodología era la misma. Los resultados eran parecidos. Al mismo tiempo también hicieron estudios de compuestos orgánicos y detectaron materia orgánica, pero en concentraciones extremadamente bajas. Y también hicieron experimentos clásicos de microbiología y trataron de extraer ADN de los suelos. Fallaron, no detectaron ADN. Y también trataron de cultivar microorganismos de esos suelos, cultivarlos en placas en un laboratorio y prácticamente fueron incapaces de cultivar nada. Entonces, poniéndolo todo en conjunto, la idea era que los experimentos parecidos a Viking fueron los mismos, casi no hay orgánicos, no podemos cultivar nada, este ambiente está muerto. La vida es imposible en este ambiente desértico. Qué resultado tan interesante, hay pocos ambientes terrestres en los que uno pueda hacer tal afirmación. Y también nos permite poner los experimentos, por ejemplo, de Viking en una perspectiva un poco más completa. Así que ese es un ejemplo del valor de ese tipo de ambientes de estudios análogos. Pero yo sé que realmente estamos diciendo que en el desierto de Atacama no hay vida, no hay posibilidad de vida, pero no sé, igual estoy equivocado. ¿Qué pasa con la vida en el desierto de Atacama? Esa era la idea un poco en el 2000, 2001, 2002, año 2003, al principio de estos estudios. Las cosas han avanzado desde entonces, las técnicas han mejorado, la sensibilidad de los instrumentos ha mejorado y también hemos ido muchas más veces al desierto y ahora todo eso ha sido un poco revisitado, todas las ideas. Sí que hay vida en el desierto de Atacama, sí que hay vida incluso en las zonas más secas del desierto de Atacama. O sea que la historia es un poco más compleja. Aún así, es uno de los ambientes terrestres más con menos actividad biológica que existen. De hecho, la cantidad de biomasa que uno puede extraer de los suelos del desierto de Atacama es comparable a la biomasa que uno puede extraer de la corteza terrestre a varios kilómetros de profundidad, donde sabemos que hay formas de vida, pero son organismos que viven de forma muy lenta, con muy poca diversidad y muy poca abundancia de células. Y a esos niveles estamos hablando en el desierto de Atacama. Hemos aprendido otras cosas que podemos hablar en más detalle, pero la idea que tenemos ahora es que sí, que es un ambiente muy extremo, sin embargo hay vida y de hecho en algunos aspectos que no se podían predecir en el año 2001, 2002, 2003, hemos descubierto algunas cosas inesperadas y fascinantes sobre cómo la vida ha conseguido sobrevivir y adaptarse a esas condiciones tan extremas. Bueno, entonces en un pequeño resumen podríamos decir que estos ambientes análogos o estas ideas a lo mejor que tenemos de unos espacios que parecen incompatibles con la vida, al estudiarlos o adentrarnos un poco vemos cómo las estrategias a lo mejor de la vida sí que pueden a lo mejor adaptarse o sobrevivir en esos entornos que al principio nos parecen hostiles, ¿no? Yo creo que podría ser uno de los grandes avances que ha dado la astrobiología, ¿no? El investigar en más detalle cómo de inteligente, vamos a decir, o cómo con los recursos que cuenta un poco la vida, ¿no? Para poder agarrarse a la supervivencia, ¿no? En estos casos. Es algo que no nos deja de sorprender, sobre todo a la gente que trabaja en este tema de ambientes extremos, es la capacidad, la plasticidad que tiene la vida terrestre para, en algunos casos, adaptarse a ambientes extremos, como por ejemplo a chimeneas hidrotermales a altas temperaturas, no solo adaptarse a sobrevivir, sino adaptarse a proliferar en esos ambientes. Y después también adaptarse a ambientes extremos como los desiertos. En el desierto de Atacama y otros desiertos parecidos en cuanto a la aridez, sí que son un poco distintos a cualquier otro tipo de ambientes extremos. Y es importante esa distinción. En el sentido de que, si bien hay muchos ambientes extremos, altas temperaturas, bajas temperaturas, extremos de alcalinidad o de
o de condiciones, o de pHs ácidos, extremos de salinidad, por ejemplo. En esos ambientes extremos siempre encontramos microorganismos que están explícitamente adaptados a ese ambiente y, como digo, a proliferar en ese ambiente. De hecho, si los sacas de ese ambiente extremo, esos organismos se mueren. Pero eso no ocurre en los desiertos extremos. Ahí no encontramos organismos que están adaptados a proliferar en esos ambientes. Ahí encontramos organismos que están adaptados a sobrevivir. Supervivencia es la palabra en esos ambientes. Bueno, importante distinción, o sea, que igual no es el ambiente adecuado, pero es un ambiente simplemente en el que han intentado pues adaptarse, ¿no? Para sobrevivir, no para proliferar. Efectivamente, cualquier de esos organismos que encontramos en los desiertos más extremos serían más felices en otro ambiente, con más agua, menos radiación, etc. Pero están en ese ambiente, tienen que lidiar con las condiciones y hay un proceso de selección natural que elimina a los organismos que no son capaces de sobrevivir bajo las condiciones y lo que encontramos son los que realmente son capaces de sobrevivir. Es un proceso de atrición más que de proliferación. Pero aún así es importante entender qué cualidades les permiten a estos organismos sobrevivir en estas condiciones. Sí, claro, porque también si se origina la vida en cualquier lugar, también es importante, supongo, conocer si ha sido posible que aunque no sea capaz de florecer, pero sí por lo menos de agarrarse a esa supervivencia, que también sería una característica que se podría luego intentar buscar o detectar en otros lugares. Pero bueno, siguiendo con... Perdón, sí, me quería... Y otra cosa que quería comentar, porque creo que tendrá relevancia algunas cosas que vamos seguramente a mencionar en un rato, es entender también qué les permite a esos microorganismos sobrevivir. Son, por ejemplo, y a mí me interesa una distinción que yo creo que es importante. Son adaptaciones biológicas, es decir, son mutaciones genéticas que les permiten desarrollar algún tipo de soluciones bioquímicas que les dan una ventaja, por ejemplo, alguna proteína que les permite absorber agua o sobrevivir, o son lo que yo llamaría más bien adaptaciones ecológicas, es decir, encontrar ciertos refugios donde las condiciones no son tan extremas. Y la distinción es sutil, pero en mi opinión es fundamental. Porque si las razones por las que esos organismos sobreviven son biológicas, mutaciones, esos son procesos aleatorios. Una mutación genética es un proceso aleatorio que por selección natural hace que ese organismo que mute o bien se selecciona o bien desaparece. Entonces, uno podría pensar que si lo que le permite a esos organismos sobrevivir en el desierto de Atacama son mutaciones aleatorias y adaptaciones biológicas, en realidad no cabe poner límites hasta dónde pueden llegar esas adaptaciones biológicas. O sea, esas mutaciones podrían continuar durante miles o millones de años y hacer que esos organismos cada vez sean mejores y mejores y mejores y mejores adaptados. Incluso si el desierto se hace más y más seco, puede haber más mutaciones que les hacen seguir sobreviviendo a esas condiciones. Pero si las adaptaciones son del otro tipo, que son ecológicas, ahí ya no hay mutaciones biológicas, o no son tan importantes. Ahora ya son encontrar algún tipo de refugio. Entonces eso sí que puede tener un límite. A partir de si sigue aumentando las condiciones de aridez, por ejemplo, quizá ese refugio que en estos momentos te permite sobrevivir, llega un momento, pasa una aridez extrema, que ya incluso ese refugio deja de ser útil. Entonces puede haber un límite a la adaptación, puede haber un límite para la vida, más allá del cual, si lo que permite sobrevivir son adaptaciones ecológicas y no biológicas. Extrapolado a Marte, que es mucho más seco, y las implicaciones son muy distintas. Si fueran biológicas, podría ser que vida en Marte podría haberse adaptado biológicamente a condiciones mucho más secas, pero si son ecológicas, quizá eso no es una posibilidad. Y hemos encontrado esos límites de la vida, sobre todo en ambientes en los que sepamos que a lo mejor si es un ambiente con una presión ecológica cambiante, que no haya sido capaz de adaptarse, o por el contrario hemos encontrado también ambientes en los que precisamente esa presión, digamos, ecológica ha llevado a
pues una adaptación o una selección natural, ¿no? No sé si dependerá también del tiempo, del... Sí. Como todo en ciencia y sobre todo en biología, no es una respuesta binaria, no es uno o el otro. Las dos cosas están pasando al mismo tiempo. Hay ciertas adaptaciones biológicas que les permiten a los organismos sobrevivir y después hay claras adaptaciones ecológicas que les permiten sobrevivir solamente en ciertos nichos. Yo, personalmente, basado en mi experiencia, creo que lo que domina son las adaptaciones ecológicas sobre las biológicas. Y lo que determina, y por lo tanto, yo creo que existe un límite fundamental de aridez a partir del cual la vida no es posible. Pero yo creo que es una de las zonas de investigación más activas en este tipo de estudios. El caso no está cerrado de ninguna manera. Y para mí es lo interesante, es intentar entender ese valor relativo de las dos posibilidades, porque creo que tiene implicaciones para Marte muy importantes. Cuéntame entonces, o sea, hemos hablado de desiertos como ejemplo de aridez extrema, pero ¿hay otro tipo de ambientes que podamos encontrar en la Tierra que también sean análogos en los que podamos hacer este tipo de investigaciones de esos límites de la aridez o de lo que es capaz de aferrarse la vida a la supervivencia? Hay otros ambientes desérticos. Por ejemplo, como dije, el desierto de Atacama es la zona no polar más árida del planeta, pero hay desiertos polares, que además de la aridez también tienen el añadido de las bajas temperaturas, que es otro factor que también limita la biología. Por ejemplo, uno de los lugares icónicos que también he tenido la oportunidad de conducir, de hacer actividades científicas, en los valles secos de la Antártida. Al igual que el desierto de Atacama, ningún desierto es monolítico, no todo el desierto es igual. Hay zonas del desierto de Atacama que son más húmedas y hay zonas que son más secas. Y los valles secos de la Antártida es algo parecido. Los valles secos de la Antártida es una zona donde no hay hielo o hay poco hielo. Entonces, la superficie en la que caminamos, la superficie que pisamos es regolito o superficies rocosas. Parecidas en gran medida a las del desierto de Atacama, pero ahí tenemos otros procesos que juegan un papel importante en cuestiones de biología, por ejemplo, como decía, las bajas temperaturas, el hecho de que hay mucha agua, pero está mayormente atrapada en forma de hielo, hay agua en el subsuelo, en el permafrost, y se conocen que hay comunidades bacterianas adaptadas a sobrevivir en permafrost. Y Marte, si bien es un desierto extremadamente seco, como Atacama, o más que Atacama, también es un desierto extremadamente frío. Todo Marte es un desierto frío. Entonces, los valles secos de la Antártida nos aproximan un poco más, de forma más realista, a la superficie de Marte. Y hemos desarrollado investigaciones muy parecidas a las del desierto de Atacama para intentar buscar paralelismos entre ambos que podamos extrapolar a Marte de una forma más concreta. Y de hecho, y ya que hablamos de lo que es la Antártida, ¿no? Como ese ejemplo de límites de la vida, sí que creo que se han descubierto en la Antártida pues auténticos paraísos, digamos, para la vida, ¿no? Entonces, que no sé si podrían ser incluso extrapolables a otros sitios del sistema solar, que podamos encontrar unos ambientes parecidos. No, bueno, tenemos el desierto de Atacama y tenemos los valles secos de la Antártida, los ambientes desérticos con sus características análogos a Marte. Pero hay otros ambientes análogos, o llamados análogos, que pueden ser relevantes a Marte o pueden ser relevantes a otros tipos de objetos planetarios. Por ejemplo, hoy en día en la astrobiología hay mucho interés en el estudio de lo que se llaman los monos oceánicos, que son algunas de las lunas de los planetas gigantes, Europa o Encelado, son ejemplos, en los que hoy ya sabemos a ciencia cierta que en el interior de esas lunas hay grandes océanos de agua líquida, muy interesantes para la astrobiología. Y hay indicios de que en esos océanos puede haber también actividad hidrotermal, parecida a los tipos de chimeneas hidrotermales que se ven en el fondo de los océanos aquí en la Tierra. Entonces, eso es otro tipo de ambiente análogo en el que podemos ir con submarinos
tomar muestras de esas chimeneas y hacer muchos de los tipos de los experimentos que hacemos en ambientes desérticos, ver los microorganismos que sobreviven, entender qué les permite sobrevivir en esas condiciones, qué fuentes de alimentos utilizan y después extrapolar esos conocimientos, en este caso no a Marte, sino a procesos que están ocurriendo seguramente hoy en día en el fondo de los océanos de esos mundos oceánicos. Eso sería casi el otro extremo del ambiente análogo. Hemos pasado de un desierto, de desiertos extremos, a mundos oceánicos. Así que son dos, y en ese espectro de ambientes análogos hay cosas entre medias que pueden ser relevantes a Marte o pueden ser relevantes a mundos oceánicos, o incluso algunos pueden ser relevantes para los dos, porque también ahí puede haber ambientes análogos al Marte primigenio, que no solo estamos viajando en el espacio, sino que ahora estamos viajando en el tiempo. Podemos ir a lugares en Australia, por ejemplo, a estudiar las evidencias de vida terrestre más antiguas que existen, de hace 3.500 o 3.800 millones de años, y estudiar esas evidencias de vida también de una forma que nos puedan dar a ayudar a entender cómo pudo haber sido la vida en Marte hace 3.500 o 4.000 millones de años, cuando las condiciones en la superficie del planeta eran muy distintas. Todos esos ambientes análogos, hay muchas dimensiones en los que nos podemos mover y por ejemplo, es un campo de investigación muy fértil. O sea que los ambientes análogos nos dan información no solo de periodos incluso, ¿no?, actuales de los planetas o estados, sino a lo mejor pasado o tal, y todos los tenemos al acceso un poco de, entre comillas, ¿no?, vamos a salvando las diferencias, pero tenemos esas similitudes o esos análogos en ambientes en la Tierra. O sea, es un campo de prueba, digamos, bastante útil para poder hacer todas esas investigaciones. ¿Cuál sería en ese rango entonces el futuro de las investigaciones en ambientes análogos, ¿no? Por ejemplo, relacionados, comentabas con esas lunas o esos mundos que puedan tener un océano en su interior. ¿Cuál es el futuro de la investigación en ambientes análogos? Yo creo que es importante entender tanto los aspectos positivos de los ambientes análogos, cómo se pueden extrapolar a esos mundos oceánicos, por ejemplo, como también es importante entender las limitaciones de esos ambientes. Como dices, esos siguen siendo ambientes terrestres, con procesos terrestres y afectados por la historia de la geología y la vida en nuestro planeta. Y por lo tanto hay un límite a partir del cual ya las extrapolaciones a otros cuerpos planetarios deja de funcionar. Entonces, yo ahora estoy empezando a pensar, porque me interesa mucho el tema de los mundos oceánicos, además de los desiertos extremos, en la interacción entre estudios análogos de esos tipos de ambientes, por ejemplo, las chimeneas hidrotermales en los fondos oceánicos terrestres, apoyado en simulaciones de laboratorio de esas condiciones. Y en esas simulaciones podemos extraer las condiciones que son relevantes para los mundos oceánicos y dejar atrás esos aspectos de las chimeneas hidrotermales terrestres que solo tienen implicaciones para la vida en la Tierra. Por ejemplo, como todos sabemos, los océanos terrestres están llenos de oxígeno. Entonces, la vida en las chimeneas hidrotermales, salvo pocas excepciones, directa o indirectamente usa ese oxígeno en el agua. Eso no aplica en los mundos oceánicos. Esos océanos en las lunas de Júpiter y Saturno prácticamente se puede asumir que son océanos anóxicos en ausencia de oxígeno. Entonces, yo puedo ahora intentar en el laboratorio crear un sistema análogo a las chimeneas hidrotermales terrestres, eliminando el oxígeno. Entonces, tengo una herramienta para ahora estudiar las condiciones en Encelado o en Europa un poco más realistas. Entonces, esa interacción entre los análogos de laboratorio y los análogos naturales para un poco tener una mejor idea de lo que puede estar pasando en los ambientes extraterrestres. Ahí es donde yo creo que está el futuro de este tipo de investigaciones. Hombre, lo que está claro, y por lo que te he escuchado en toda la entrevista, es que profundizar en el conocimiento, en el estudio de ambientes o procesos que podamos conocer o analizar directamente aquí
en la Tierra o en el laboratorio o en este tipo de ambientes, está claro que está ayudando en lo que es la forma de detectarlo o de investigar si hay posibilidad de ese desarrollo de existencia de vida en otros ambientes, ¿no? Y supongo que ahí está también ese futuro del diseño de los experimentos que se lanzarán, ¿no?, en el futuro en próximas misiones, no solo a Marte, sino, como comentas, a otros cuerpos de nuestro sistema solar, como lunas, ¿no? Que son un poco, yo creo, el siguiente paso, ¿no? Las lunas de otros planetas, ¿no? Como Encelado en Saturno o Europa en Júpiter, ¿no? Que creo que, por ejemplo, hay una sonda de camino. Clipper, sí, Europa Clipper. Europa Clipper. Que es una sonda de la NASA, creo que con colaboración internacional, y Juno, que ya está estudiando el sistema de Júpiter, incluyendo Europa, y después está la sonda de la NASA Dragonfly, que creo que en el 2028 se lanzará con destino a Titán, otra luna de Saturno, otro mundo oceánico. Totalmente y con una atmósfera surrealista. Y una luna con una atmósfera que es bastante similar similar en cuanto a densidad a la densidad y a la presión atmosférica, que les permite a esa sonda volar. Es la primera vez que la segunda vez que vamos a volar en otro planeta. La primera fue el helicóptero de Marte, pero esta sonda va a tomar ventaja, a tomar ventaja de la densidad de la atmósfera de Titán para ir saltando de un lugar a otro para tomar muestras y analizar la composición química. ¿Y para cuándo una misión entonces a Encelado, por ejemplo? Todo depende de las realidades de financiación, de las oportunidades para este tipo de misiones. Son misiones muy caras. Hay muchas ideas para muchas misiones, algunas de ellas que no tienen nada que ver con la astrobiología. Entonces, es difícil ponerle fecha. Lo que sí que te puedo decir es que hace un par de años hubo una reunión que ocurre cada 10 años, más o menos, de la comunidad científica aquí en Estados Unidos para debatir cuáles deberían ser las prioridades para la NASA en cuanto a investigaciones científicas y exploración planetaria en los próximos 10 años. Y uno de los resultados de esas reuniones fue recomendar misiones para la próxima década o los próximos 15 o 20 años. Y una de las misiones que recibió más apoyo y que fue recomendada a la NASA como una de las prioritarias es una misión a Encelado para buscar vida en muestras del océano interior de Encelado. Así que es difícil saber cuándo esa misión se podría ejecutar, pero parece que está ya lo suficientemente cerca o encima de todas el resto de misiones, por encima en cuanto a prioridades, para que en algún momento, yo espero que en los próximos 15 o 20 años se haga realidad de una forma u otra. Bueno, y con esa idea, con esa ilusión de que próximas misiones nos ayuden a descubrir los entresijos de la posible presencia de vida fuera de nuestro planeta, lo podemos dejar, no sin antes mencionar que claro, la astrobiología, el recorrido que ha tenido, ¿no?, y lo que es el desarrollo de la investigación y la mejora, ¿no?, en lo que son las detecciones tanto de vida como de los límites de la vida, lo que nos ha ayudado a la hora de generar eso o de crear o desarrollar esos experimentos, ¿no?, que nos ayuden en esa búsqueda. Así es, ¿no? Y no solo hemos depurado la tecnología, que es mucho más capaz, mucho más sensitiva, mucho más potente, también hemos depurado los tipos de mediciones que hacemos. Lo que hoy consideraríamos como evidencias de vida, a lo mejor es distinto de lo que se pensaba en los años 70 con las misiones Viking. Entonces, también ha habido una depuración a nivel conceptual de lo que es la vida, cómo hay que buscarla, cómo buscar evidencias de vida y qué problemas tenemos que afrontar. Así que han sido casi 60 años muy instructivos, fascinantes, y el trabajo continúa. La expectativa es que la cuestión no es solo esperar a que esas sondas despeguen dentro de 15 o 20 años, sino que hay mucha investigación activa en todavía mejorar más esas estrategias de búsqueda, de forma que cuando realmente la ejecutemos
tengamos la seguridad de que estamos haciendo el mejor trabajo. Alfonso Fernández Dávila, investigador de la NASA en el centro Ames de California. Muchas gracias por participar y hasta la próxima. Gracias, Rafael. Un gusto. El caso del meteorito ALH 84001 ha sido uno de los más sonados en nuestra historia reciente por la dimensión y magnitud de sus implicaciones en caso de haberse confirmado. Y aunque actualmente la comunidad científica coincide en que todos los procesos expuestos por McKay y su equipo pueden explicarse por procesos no biológicos, no cabe duda de que este artículo dio un impulso definitivo a la astrobiología y a la búsqueda de signos de vida fuera de nuestro planeta. Lo que podemos decir por ahora es que la búsqueda continúa. Y vaya, que si la búsqueda continúa. Editando este capítulo y después de la entrevista con Alfonso, la NASA ha anunciado que se han descubierto potenciales evidencias de actividad biológica en el pasado de Marte en una muestra analizada el año pasado en la misma superficie del planeta rojo por el rover Perseverance. ¿Y esto qué significa? Pues que en la muestra analizada se observa la formación de minerales y compuestos que en la Tierra suelen estar asociados a la actividad de procesos microbianos, procesos en los que interviene la actividad biológica y que dejan estos productos o restos como huella de su actividad. Nos suena un poco esto, ¿verdad? Todo muy similar al caso del ALH 84001. Pero parece que en este caso hay una novedad. Y es que, si recuerdan la introducción de este capítulo del podcast, la formación de este tipo de subproductos se pueden producir de manera inorgánica, pero a través de procesos que implican temperaturas muy elevadas, como la pirólisis. Y el caso es que esta nueva muestra del rover se recolectó en el lecho de un lago de Marte, el cráter Jezero, y que se estima que se formó hace unos 3.500 millones de años cuando se cree que había agua líquida en la superficie, y por lo que se deduce que las condiciones en las que se formó este depósito representan un planeta con unas temperaturas más moderadas. Y aquí es donde está la clave de esta nueva noticia y por qué la denominan como la prueba más clara de detección de posibles evidencias de actividad biológica en el pasado de Marte hasta la actualidad. Porque para la formación de estructuras como estas a bajas temperaturas, en la Tierra solo se producen asociadas a la actividad biológica. En cualquier caso, los autores del artículo han recalcado que, hasta que se pueda traer esa muestra a los laboratorios de la Tierra y hacer más pruebas y análisis, no se puede asegurar nada más. Y es que, como ya comenté antes, y recordando la sabiduría de Carl Sagan, afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias. Por lo que tenemos que seguir siendo pacientes, investigar, hacer más análisis y obtener más pruebas para poder confirmar o descartar el origen biológico de estas estructuras. Aunque lo que parece que se mantiene es el mismo efecto que generó la publicación de 1996 sobre el meteorito ALH 84001 y se podría revitalizar la exploración y el estudio de los orígenes de la vida. Cosa, por otra parte, muy necesaria en este momento, particularmente por la situación de recortes que se han propuesto en investigación y ciencia para la NASA con la nueva administración. ¿Casualidad?